12:42, continuamos en Hoy por Hoy, región de Murcia. Son muchas las dudas laborales derivadas del estado de alarma. ¿En qué situación, por ejemplo, quedan los trabajadores afectados por un ERTE o podría afectarles un despido posterior? ¿Qué pasa cuando finaliza un contrato durante el estado de alarma? ¿Es legal no renovar ese contrato? Son solo algunas de las dudas que nos están haciendo llegar nuestros oyentes estos días y que nosotros hoy hemos decidido llevarlas a antena y trasladarlas a una experta. Vamos a charlar durante los próximos minutos con María Ángeles Navarro. Ella es directora del estudio de abogados Lemorne y especialista en derecho laboral. María Ángeles Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a la antena de la cadena SER. María Ángeles, por ir al grano, ¿en qué situación quedan los trabajadores afectados por un ERTE? Pero para ser más concretos, por ejemplo, ¿esos trabajadores podría afectarles un despido posterior? Sí, a ver, en primer lugar, creo que sería conveniente el que dijéramos que lo que se plantea en el ERTE sobre todo es la suspensión de la contratación o bien la reducción en ese contrato. Es decir, si los contratos están suspendidos, si se ha presentado por parte de la empresa un expediente de regulación de suspensión de esa contratación o de reducción, la situación en la que se encuentra el trabajador es que su contrato está suspendido, ¿vale? En ese caso lo que quiere decir es que pasaría al desempleo el trabajador durante el tiempo que estuviera suspendido, que entendemos que no va a ser más allá del estado de alarma y sus prórrogas, y posteriormente se incorporaría de nuevo a su trabajo y esa contratación ha quedado suspendida. Puede ser que ese trabajador estuviera indefinido o tuviera un contrato temporal. El ERTE suspende la duración del contrato en el caso de que fuera temporal. Quiere decir que una vez pasado ese periodo en ese expediente de regulación y alzado el estado de alarma y la incorporación del trabajador, se reanudaría y no contaría el tiempo en el que ha estado suspendido, en el que el trabajador estaría en desempleo. En este caso, lógicamente lo que se pretende es que no se produzca un despido, pero es que además, y es lo que mucha gente no sabe, las empresas que solicitan un ERTE tienen el compromiso de mantener la contratación durante 6 meses más. No solo es el hecho de que quede suspendido el contrato temporal, sino que además se comprometen a no despedirlos o a no finalizarles en el plazo de 6 meses pasado ese ERTE. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Por el retardo, Maika Sánchez está en casa y bueno, pues se queda ahí como un segundo en silencio, pero ha respondido muy bien y tenemos más. Sí, María Ángeles, ¿qué tal? Verás, Hola, otra duda días. que nos transmiten los oyentes, buenos días, es ¿con cuánto tiempo de antelación tiene la empresa que comunicarles que se quedan que pasan a estar en un ERTE? ¿Es necesario avisar con 15 días de antelación, por ejemplo, como sucedería ante un despido en un contrato indefinido? A ver, hay 2 clases de ERTE de suspensión o de reducción de la contratación. Uno es por causa de fuerza mayor, que pues por la situación extraordinaria que tenemos del COVID, sobre todo aquellas actividades que han quedado suspendidas o se han cancelado, sobre todo los cierres temporales de la actividad de hostelería, de comercio, de restauración sobre todo, y todas aquellas actividades que digamos están cerradas o que no pueden trabajar porque hay una falta de suministros o porque está contagiada la plantilla o hay un aislamiento, ahí nos encontramos en causas de fuerza mayor. Entonces, en ese caso se puede solicitar incluso con carácter retroactivo. Es decir, que hay muchas personas que han recibido la comunicación posterior al 13 de marzo, que fue el momento en el que se decretó el estado de alarma, de la empresa, porque la empresa lo ha hecho con carácter retroactivo desde el inicio de ese estado de alarma. Y, por tanto, no tiene que haber una comunicación previa, porque si es por fuerza mayor se puede hacer incluso con carácter retroactivo, pero lógicamente tiene que estar justificada
y luego tiene que constatarse esa fuerza mayor por parte de la autoridad laboral en el plazo de 5 días desde que se comunica. Entonces, el mismo día que la empresa presenta la solicitud a la autoridad laboral, lo comunica a los trabajadores. Y con posterioridad, la autoridad laboral tiene 5 días para pronunciarse sobre la constatación o no de esa fuerza mayor, y en este caso tiene que volver a comunicar a los trabajadores la decisión que ha adoptado en función también de lo que la autoridad laboral les diga. Por tanto, no tiene que haber una comunicación previa. Hay otra forma, otra forma de plantear el expediente de regulación de empleo que no es por fuerza mayor, que nos encontraríamos en las demás situaciones, es decir, aquellas empresas que se han visto afectadas por el COVID, pero no por causa de fuerza mayor, porque no han tenido que cerrar o no se encuentran en la situación que comentaba anteriormente. Ahí nos encontramos ante causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Ahí sí que es necesario pasar un procedimiento previo de comunicación. Hay que, pasar, se tiene que, en primer lugar, comunicar a los representantes de los trabajadores o crear, una representación de ellos si no existe, de 5 días para poderse constituir esa representación, y después hay que pasar un periodo de consultas, de negociación con los trabajadores, que se ha acortado considerablemente con los reales decreto ley a 7 días, porque estábamos más o menos el periodo, de esa solicitud del expediente de regulación por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción estaba en 30 días y se ha cortado a 12 días. Pero ahí sí que hay sí que se comunica a los trabajadores, sí que se nombra una representación de ellos, sí que hay un periodo de consultas con los trabajadores para intentar llegar a un acuerdo, y pasados esos 12 días, entonces ya la empresa sí que comunica tanto a la autoridad laboral como a los trabajadores la decisión que ha adoptado. Ahí sí que hay una comunicación previa y sí que hay un proceso previo. Pero la mayoría de expedientes se han presentado por fuerza mayor, con lo cual incluso se han presentado con carácter retroactivo. Otra de las preguntas que nos han trasladado los oyentes brevemente, María Ángeles, ¿qué pasa cuando finaliza un contrato durante el estado de alarma? ¿Es legal no renovar ese contrato y despedir a esa persona? En principio, lo lógico hubiera sido que todas las empresas, todos aquellos contratos fueran temporales o indefinidos y que, lógicamente, se viese afectada por el COVID, los hubieran incluido en un expediente de regulación de empleo. Pero no fue así. Aquellos que tenían un contrato temporal, pues de inicio, lo que las empresas han estado haciendo es finalizar esos contratos o incluso proceder al despido. Por eso, con posterioridad al inicio del estado de alarma, ya con fecha 28 de marzo, sí que se limitó por parte del Estado que no se podía justificar en los casos de fuerza mayor o causas técnicas, organizativas o de producción, como hemos visto, que no se podía justificar la extinción de contratos y despidos, para que no se produjera una extinción de esos contratos y despidos masiva. Pero es a partir del 28 de marzo. Eso no quiere decir que no se pueda despedir a un trabajador. Se puede despedir al trabajador siempre que exista una causa justificada para ese despido. Si es un despido disciplinario, se puede hacer, igual que el trabajador se puede marchar voluntariamente si quiere de la empresa. Lo que no se puede es, justificado en el COVID, extinguir los contratos o proceder a los despidos. Así es. Muy bien, pues duda resuelta. Por cierto, nos acaba de entrar otra. Estamos ya en tiempo de ser enfermeras. Tenemos que cambiar porque tenemos otro invitado esperando. Pero, María Ángeles, nos acaba de entrar una duda de otro oyente que nos escribe para preguntarnos con cuánto tiempo debe de avisar, nos dice, la empresa a la hora de poner en marcha un ERTE. ¿Hay un tiempo mínimo? Como le he dicho, si realmente el ERTE es por fuerza mayor, no tienen que avisar con tiempo mínimo. De hecho, se está solicitando con carácter retroactivo. Se le comunica el mismo día que se comunica a la autoridad laboral. Muy bien.
Pues María Ángeles Navarro, directora del estudio de abogados Le Morne y especialista en derecho laboral, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Que vaya todo bien y ánimo. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.